Azar. Voy a darles un repaso de criptococos y avanzo neumocistosis. ¿Tan poquitos no son? Algunos se confundieron con venir a ver clases. ¿Usted no tiene PES del doctor Saavedra? Sin más preámbulo, que no hay PES como tal. ¿Este no fue auxiliar el año pasado? No sabemos si. También conocida como blastomicosis europea, torulopsis y enfermedad de Busse-Buschke. Torulopsis porque antes se llamaba, antes el criptococos era pertenecía al género Torulops, neoforma si no me equivoco, ¿verdad? Por eso se llamaba Torulopsis, pero hoy en día se conoce como criptococosis. ¿Qué es la criptococosis? Micosis oportunista causada por una levadura capsulada y se suele denominar Cryptococcus species complex de origen exógeno. ¿Por qué species complex? Porque conforma dos especies, ¿no? Patológicas, Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gatti. Se adquiere por vía respiratoria y es pulmonar en un 90% de los casos. Tiene afinidad por el sistema nervioso central, no se olviden de eso, afinidad por el sistema nervioso central, por favor. La evolución es aguda, subaguda o crónica, dependiendo del estado inmune del paciente. La diseminación hematógena ocurre en pacientes debilitados o con inmunodeficiencia. ¿Qué situaciones les ocurre que produzcan inmunodeficiencia? Personas inmunodeprimidas. La inmunodeficiencia adquirida, el VIH, HIV. No es la única, pero es la más frecuente. Agentes etiológicos. Se propone denominarlos, como les mencioné, Cryptococcus species complex. Es una levadura capsulada no micelial de 20-30 micrómetros que el complejo se compone de Cryptococcus neoformans, anamorfo, y si han leído el libro habrán notado que se refiere menciona otro nombre, Phyllobacidiella neoformans. ¿Por qué? Esa es la teleomorfa. Hasta antes del 2011, habían hongos que tenían dos nombres. Se les colocaba dos nombres, pero no porque fuesen dos especies, sino porque se lo habían descubierto en situaciones distintas, creyendo que eran especies distintas. Se creía que el Cryptococcus neoformans, en su forma anamorfa, su forma también llamada imperfecta, patógena, que se les tenga bien subrayado ahí, era una especie, mientras que la forma de IFA, de vida libre, teleomorfa o perfecta, era otra especie. No fue hasta que se realizaron exámenes genéticos para que descubrieron que ambas especies, entre comillas, que eran distintas, sí eran la misma. Y se utilizaban dos nombres: Cryptococcus neoformans, forma anamorfa o imperfecta, y Phyllobacidiella neoformans, teleomorfo o forma perfecta. Hasta el 2011 ese sistema se abolió y ahora los hongos reciben solamente un nombre por una especie. ¿Y cuál es este? Cryptococcus neoformans. Entonces, el otro nombre, Phyllobacidiella neoformans, quedó en desuso. Pero siguen mencionándola en algunas bibliografías, por si acaso. Por eso se las menciono. El Cryptococcus neoformans tiene dos variedades: Cryptococcus neoformans y Cryptococcus neoformans grubi. De los dos, el más frecuente es el grubi. Y de las dos especies, el más frecuente es la neoformans. Por si acaso. La neoformans corresponde a los serotipos D y AD, y la grubi corresponde al serotipo A. Mientras tanto, la otra especie, Cryptococcus gatti, lo mismo. Tenía una forma anamorfa imperfecta, a la que se le puso ese nombre, y una forma teleomorfa perfecta que se denominó Phyllobacidiella basilospora. Lo mismo,
esta quedó en desuso. Y corresponden los serotipos B y C. Por eso es que si han leído otra vez, verán que dicen que hay 5 serotipos en el Cryptococcus species complex. Serotipo A, B, C, D y AD. Son los 5 serotipos. Se la paso después la diapo si quieren. Aquí pueden ver, fíjense la característica notoria del Cryptococcus. ¿Qué pueden ver ahí? ¿Su captura? Exactamente. Yo no tengo ni una regla larga. Fíjense cómo el halo inmenso que tiene la levadura es su cápsula. Es bien notorio, ¿no? Se nota al tiro. Y en tinta china se ve así. Nótese que la tinción tinta china es una tinción negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiñe el hongo, sino que lo que hace es teñir todo el fondo y el hongo es el que resalta por no estar teñido. A diferencia de una tinción positiva en la cual vos teñís a la gente, ¿no? Como las bacterias. Esa es su estructura. Uy. Ya la deben haber visto y dibujado, ¿no? Incluso. No lo pillé así. Su enorme cápsula, su membrana, su citoplasma, su núcleo como cualquier célula eucariota, pero lo más notorio es la membrana, la cápsula. Y un detalle es que tiene, fíjense, contiene melanina, muy importante. Aquí más visualizaciones que de una forma en examen histopatológico. Aquí es en tinción de gomón y grop en un cultivo y allá es en un tejido, observables en un tejido. Así se ven sus colonias en Agarsauro. Y esto es lo que les mencionaba de la Filobacillia neoforma. Ese que vieron era la levadura, la forma patológica. La que es llamada Cryptococcus neoforma. Y esta era la otra forma a la que le pusieron Filobacillia neoforma. Es la reproducción sexual del hongo. Esta forma no es patógena, no se vayan a confundir, ¿no? Esta es de vida libre. Y así como este es su ciclo de vida. Así se ve bajo el microscopio. Bueno, enfermedad cosmopolita. ¿Qué quiere decir cosmopolita? Que se encuentra en todas partes, exactamente. Está a nivel global. No hay un área que, si bien puede haber áreas de mayor infección, se encuentra en todo el planeta. En otras palabras, si el paciente viene de cualquier parte, África, Europa, Asia, se puede pensar en Cryptococcus. A diferencia de, por ejemplo, yo qué sé, si el paciente viene de Europa, no vas a pensar en paracoccidioidomicosis, que es americana, por ejemplo. Antes las terapias antirretrovirales, que son las terapias contra el SIDA, era porque recordemos, bueno, ustedes no han avanzado todavía, pero el SIDA es un retrovirus. Entonces, la terapia antirretroviral está diseñada para retrovirus, virus del SIDA. Era la cuarta infección más importante en infectados por VIH. En África, junto con la tuberculosis, es la infección oportuna más importante en el SIDA. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? ¿Será que aquí es frecuente la tuberculosis, no? Deben saberlo. ¿Será que también es frecuente el VIH? Sí. Muy mucho. Por eso es que siempre que se detecta tuberculosis, inmediatamente es prueba de VIH. Porque muy frecuentemente viene VIH. No tiene predilección de sexo, aunque hay ligero predominio de varones. Sí, por la homosexualidad, creo. Se sospecha de eso, la verdad que sí.
En realidad el VIH, bueno sí, el VIH era, no sé si lo saben, era conocido como la enfermedad de las 4H. 4H, ¿por qué? Por los 4 grupos a los que se les asociaba más el VIH. Homosexuales, hemofílico, heroinómano y haitiano. Sí. ¿Hay qué? Haitianos. Los homosexuales, incluso se decía que era exclusivo de los homosexuales, ¿verdad? Entonces la gente que pensaba, ah, yo soy heterosexual, no me puede dar. ¿Verdad? Se pensaba que era exclusivo de los homosexuales. ¿Por qué los heroinómanos? Transmisión sanguínea, usaban las mismas jeringas y se transmitían entre ellos la enfermedad. ¿Por qué hemofílico? Las personas con hemofilia, especialmente las formas graves, requieren de transfundirse constantemente derivados plasmáticos, crioprecipitados. Y como la enfermedad no estaba bien identificada, muchas personas que donaban crioprecipitados tenían VIH. Y las personas al infundírselo, se lo contagiaban. Hoy en día más bien esa cantidad se ha reducido gracias a la detección del VIH. Y los haitianos se dice que era más un estigma social, aunque se veía de que tenían mayor incidencia en ello. Bueno, volviendo al tema del criptococo. En los pacientes con SIDA, el 80% de los casos se debe a lo que les dije. Cryptococcus neoformans en sus dos variedades, neoformans y groovy. De los dos, la variedad más frecuente es la groovy. La cápsula está constituida por polisacáridos como la glucoronixilomanananos, eso, glucoronosilomanananos, perdón, como la silosa, la manosa y el ácido glucurónico. ¿Por qué esto es importante? Por su tamaño. La cápsula es inmensa, ya vieron cómo se nota en el microscopio gigantesca la cápsula. Es lo más notorio el hongo y es por lo que se le identifica. Lo cual determinan su virulencia por evasión de la fagocitosis y cambio fenotípico. Como su cápsula es tan inmensa, cuando un macrófago o un neutrófilo intenta fagocitarlo, su membrana resiste la fagocitosis. En muchos casos, no en todos, ¿no? Depende del fenotipo. La producción de melanina y el crecimiento a 37 grados también son otros factores de virulencia. ¿Qué quiere decir que crezca a 37 grados? ¿Qué le dijo el doctor? Que es termotolerante. Resiste a temperatura corporal. Normalmente a 37 grados se dice que es la temperatura en la que se evitan las inhibiciones por hongo, es decir, la mayoría de los hongos no se reproducen a los 37 grados, excepto los termotolerantes. ¿Qué otros hongos son termotolerantes? Buenas tardes, pase. Todos los oportunistas que han visto, Aspergillus, los encargados de la mucormicosis, mucor, rizomucor, Absidia y criptococcus también incluido, ¿no? La producción de melanina evade la respuesta inmunitaria por la síntesis de enzimas y mannitol que neutralizan las moléculas efectoras de la inmunidad innata. Es porque, de la misma manera, debido a la producción de melanina, por eso les mencionaba la producción, el hongo tiene una enzima especializada. Esa enzima neutraliza moléculas efectoras que activan el sistema inmune. Y si no hay esas moléculas, el sistema inmune no se activa y por ende no ataca al hongo. Ese detalle. El hongo se encuentra saprófito en frutas o en sus jugos, leche de varios animales, productos de madera, suelos, establos y, sobre todo, excrementos de algunas aves. Se atribuye a las palomas. Por eso es que le dicen que las palomas son ratas voladoras, porque transmiten enfermedad. Aunque no es su culpa, y curiosamente, las palomas son asintomáticas de la enfermedad. El hongo penetra por inhalación de las basidiosporas. No se preocupen, si escuchan toda esa terminología, basidiospora terminada en espora, son tipos de espora. Micológicamente hablando, tienen estructuras distintas, mecanismos de creación distintos, pero es lo de menos. Sepan que son esporas del hongo.
Y en el 90% de los afectados se limita a los pulmones, es decir, solamente queda a nivel respiratorio, a nivel pulmonar. Produce de infección subclínica que cura sola. ¿En quiénes? ¿En quiénes creen? En los pacientes inmunocompetentes, exactamente. Pocas veces ingresa por ingestión y la inoculación cutánea es poco frecuente y controvertida. Es decir, si comes el hongo, podés tener su forma gastrointestinal. Tiene forma gastrointestinal rarísima, pero puede ser. Y también pueden entrar por la piel, causando lesiones micóticas en piel, ¿no? El 10% de los afectados ocurre, en el 10% de los afectados ocurre diseminación hematógena, principalmente en sujetos debilitados, en particular SIDA. Aunque puede afectar cualquier órgano, lo que les mencionaba, tiene preferencia por el cerebro y las meninges, sistema nervioso central. En las últimas etapas de la fungemia, ¿qué es la fungemia? ¿Perdón? El hongo llegó a la sangre. Presencia del hongo en la sangre, eso es fungemia. Puede haber criptococomas en los pulmones y cerebro. Ya avanzaron patos, ¿no? ¿Qué es el término omas? El sufijo omas que se le agrega a las cosas. ¿Qué significa? Tumores. Pero no vayan a creer que estos son tumores, ¿no? En realidad se termina hace referencia a una masa con el hongo que crece, parecida a, ya vieron otra patología que tiene algo terminado en oma. ¿Se acuerdan de los aspergiloma? Pues es la misma estructura del aspergiloma, pero en vez de ser aspergillus es Cryptococcus. No es el único. Van a pillar histoplasmoma de histoplasma capsulatum en pulmones y cerebro, los dos órganos más afectados. En inmunodeficientes los principales factores de mortalidad son síncope. ¿Qué es el síncope? Pérdida espontánea y ilimitada de la conciencia. Enfermedades respiratorias previas o concomitantes, como que haya neumonía, y admisiones a la UCI, la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque está en la UCI, está con demás pacientes con otras enfermedades, y esas enfermedades se pueden traspasar a ese paciente que ya tiene criptococosis. Entonces va a ser peor, sí, porque va a haber dos infecciones, ya no solo una. Y se clasifica en pulmonar, meningocerebral, monocutánea y cutánea, ósea y visceral, dependiendo de dónde afecte, ¿no? La afección pulmonar por lo general es asintomática. La neumonitis, fíjense que dice neumonitis, no neumonía. Tarea para su casa, saber cuál es la diferencia. Son cosas distintas. Neumonitis, yo que supongo que es una inflamación. También la neumonía causa una inflamación del parénquima pulmonar. ¿Neumonitis y qué? Neumonitis y neumonía. Lo que sí es lo mismo es neumonía y pulmonía. Esas dos sí son lo mismo. Pero la neumonitis y la neumonía no son. ¿Cuál es la diferencia? Me buscaban. Está bien. Da manifestaciones clínicas en un 35-67% de los casos. A veces existen tos seca, expectoración, hemoptisis, dolor torácico y fiebre. ¿Qué es la hemoptisis? Eso es hemólisis. Hemoptisis es expectoración con sangre. Hemosangre. Como la tuberculosis, ¿no? Que tosen y botan sus coágulos de sangre. Eso es hemoptisis. Puede haber, no quiere decir que siempre lo haya. Como dice ahí, a veces. Y otras veces es tos seca, si solamente tosen. En otros casos se produce síndrome de dificultad respiratoria, es decir, el paciente sufre de disnea, la sensación subjetiva de falta de aire, y está respirando, y ustedes miden su pulso oximetría, van a ver que está saturando bajo, necesita intervención inmediata.
Se disemina hacia cualquier órgano, lo que ya vimos, en especial en el sistema nervioso central. Este es el primer sitio donde se presenta diseminación de la infección pulmonar, es decir, al primer órgano que afecta después del pulmón, o de donde viaja desde el pulmón, es al cerebro. Se desconoce por qué es esa causa. Aquí podemos ver una tomografía. Y me regla que sí. Fíjense ese patrón. El pulmón no debería verse así, es un pulmón patológico, ¿no? Fíjense que está lindo de punto blanco en todo su extensión en ambos pulmones. Eso se llama un patrón miliar y se asocia a la criptococosis. No solamente a la criptococosis, hay más patologías, pero en este caso esta fue por criptococosis. Y también hay infiltrado. Aquí está el patrón miliar con varios puntitos, pero en un corte más abajo ya desaparece, ya vienen dos puntitos, el patrón miliar reducido, pero hay infiltrados pulmonares. Aquí se ven. En el pulmón, ¿qué pulmón es este? Izquierdo. Recuerden que siempre la derecha es izquierda. Aparte está el corazón, ¿no ves el lado? Así se puede ver. Patrón miliar, infiltrados nodulares. Que esto no les voy a contar, esto se lo muestro para que sepan, se den una idea, ¿no?, de cómo se ve. El ocio sexual. En el sistema nervioso central se manifiesta por cefalea frontotemporal, dolor de cabeza, ¿no? Y retroocular, como en el dengue. Siempre dicen dolor retroocular, dengue. En este caso también se puede afectar dolor retroocular. Náusea y vómito, confusión mental, psicosis, visión borrosa, fotofobia y nistagmo. ¿Qué es la fotofobia? Sensibilidad a la luz. Siempre dicen miedo a la luz, pero en realidad es la irritación, ¿no?, a la luz que tienen los pacientes. Y el nistagmo es movimientos involuntarios del ojo. ¿Por qué creen que afecta todo esto? ¿O por qué creen que afecta el ojo en realidad? Porque fíjense, visión borrosa, fotofobia y nistagmo. Porque va al cerebro. Porque está en cercanía con el nervio óptico y con la cavidad orbitaria también, ¿no? Después hay rigidez de nuca con signos de Kernig y Brudzinski. Si a esto le añadimos fiebre, ¿qué triada tenemos? Lo han visto en bacterio. Triada de la meningitis. Cefalea, fiebre y rigidez de nuca. Las lesiones cutáneas son únicas o múltiples. Se encuentran en cualquier ubicación, pero predominan en cara, cuello y tórax. Aquí estamos hablando de lesiones cutáneas ya en el sistema nervioso central, ¿no? Su aspecto es variado. Pápulas, papulopústulas, ya saben diferenciar esto, ¿no?, gracias a bacterios. Lo vieron en lesiones de piel, infecciones de piel, lesiones primarias y lesiones secundarias. Algo así. Pápulas, papulopústulas, acneiformes, aquí está mal, aquí es furunculoide, moluscoide, placas verrucosas de celulitis o paniculitis, vesículas, lesiones purpúricas o úlceras con bordes violáceos y dolorosos de la palpación. Chino. Las más frecuentes son las moluscoides. ¿Por qué? ¿Qué se refiere a celulitis y paniculitis? Celulitis es inflamación de la piel, eso es. A diferencia de lo que dicen, no, ay, me enseñó celulitis. No, señores, eso que sale en los glúteos en las mujeres no se llama celulitis. Se llama lipodistrofia ginecoide. La celulitis es la inflamación de la piel. Y cuando todas las capas de la piel están inflamadas, se llama paniculitis. ¿Cuál es la diferencia de la celulitis y el otro tipo de...? ¿Entre celulitis y paniculitis? No, entre celulitis y el otro que te dijo que era relación a la mujer. Se llama lipodistrofia ginecoide. ¿Por qué no relaciona eso? Principalmente por el aumento de la grasa subcutánea. Fíjense que el término lipodistrofia es una atrofia del tejido adiposo, excesiva cantidad de tejido adiposo que se fibrosa y al fibrosarse genera
áreas de adhesión de la piel que hunden la piel, por eso que crean esas como estrías en las mujeres. Y el término ginecoide es porque predomina en mujeres. Igual que la calvicie androgenoide o androgénica, que es la que caracteriza en los hombres. Aquí se puede ver una lesión en el sistema nervioso central. Fíjense, esta mancha blanca aquí no debería estar presente. Pero que el doctor les mencionó en clase, más que esto de aquí está afectando los ángulos basales. Fue esto. Los ventrículos cerebrales están aumentados, ¿no? En realidad no. El doctor cuando dibujó los ventrículos cerebrales se ven de manera distinta y de tamaño distinto dependiendo de la altura del corte, para empezar. Aquí no están aumentados de tamaño, aunque se vean grandes. Lo que lo hace, o al menos no por lo que investigué en esta imagen, lo que denota esta imagen, fíjense, es estas líneas blancas alrededor de los ventrículos. Es inflamación periventricular. Lo que se llama periventriculitis. ¿Pueden estar aumentados de tamaño? Sí, pueden estar aumentados de tamaño. Puede haber aumento del líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se llama? Cuando el niño está cabezón, ya lo vieron también. En el niño. Hidrocefalia. En la forma cutánea, fíjense, maculopápula ulcerada, eritematosa, algunas violácea, algunas no están, solamente no están ni eritematosas, que dicen que son color carne, vaya, que están enrojecidas por el sangrado. Y son lesiones moluscoides, ya vamos a ver por qué digo que son lesiones moluscoides. Aquí paniculitis, inflamación de la piel, de todas las capas de la piel, unas pápulas que, bueno, por la que yo no se ve muy bien aquí. Aquí más lesiones de tipo moluscoide, fíjense. ¿Por qué dicen moluscoides? Porque se parecen al molusco contagioso. ¿Y cómo se ve el molusco contagioso? ¿A qué se parecen? Este es el molusco contagioso causado por un virus. Y este son las lesiones moluscoides del Cryptococcus neoformans. Por Cryptococcus. Parecida, ¿no? Si quieren verlo así. Por lo general se observa fiebre, ya vimos, fiebre, cefalea y rigidez de nuca, meningitis, afección del sistema nervioso central. Aunque puede producir también meningismo, distinto de la meningitis. ¿Qué es el meningismo? Síntomas de meningitis sin irritación meningea. Es decir, las meninges están normales, pero los síntomas son los mismos a los de la meningitis. Puede existir ese caso. Por lo general se observa fiebre y poco ataque al estado general. La evolución es crónica, lenta, con remisiones parciales, a veces cura sola. ¿En quiénes creen que cura sola? Inmunocompetente y en aquellas personas que estaban inmunocomprometidas y que, por ejemplo, por SIDA, recibieron tratamiento y por tanto dejaron de ser factor de riesgo. Porque ese es otro detalle. ¿Será que el VIH de por sí es un factor de riesgo para tener infecciones oportunistas? Sí. ¿Creen que la diabetes de por sí es un factor para desarrollar infecciones oportunistas? Sí. Pues le mintieron. Una persona que tiene controlada la diabetes o el VIH no forma parte de la población de riesgo. Solamente forman parte de la población de riesgo cuando la diabetes no está controlada, tiene hiperglucemia y cetoacidosis, o cuando el VIH está avanzado y tiene poca actividad del sistema inmune. Por eso que siempre se van a fijar que dicen diabético no controlado. Y siempre se refieren como VIH, pacientes con VIH-SIDA. Es decir, el simple hecho de tener la enfermedad no te hace
¿cómo se puede decir? Población de riesgo, sino es el hecho de tenerla controlada. ¿Por qué creen que la controlamos? Porque si fuesen población de riesgo con o sin tratamiento, pues no la tratamos. ¿O no? En pacientes con SIDA, las manifestaciones pulmonares son raras. Sobreviene meningoencefalitis, inflamación del encéfalo y de las meninges, ¿no? 60%, y es de evolución rápida, con mortalidad muy alta en 2 semanas. Se ha dicho que la forma cutánea es centinela de las manifestaciones meningias diseminadas sistémicas. Esas lesiones cutáneas que vieron se dicen que ocurren antes de que empiecen los síntomas meningios, de que empiece la invasión del sistema nervioso central. Por eso dice que es centinela. Cuando se refiere a centinela, a un signo centinela es un signo que ocurre antes. Puede haber infecciones concomitantes. Infecciones concomitantes de otros agentes oportunistas. Pneumocystis jirovecii, que vamos a verlo. Histoplasma capsulatum y Mycobacterium avium intracelulares. Hay más, pero son muy frecuentes esos. Estudio micológico: se realiza examen directo con hidróxido de potasio, de exudado, esputo o tejido cerebral, si fuese necesario. Si se trata de líquido cefalorraquídeo o orina, se centrifuga previamente y se realiza el examen que le dijo el doctor. Incluso ustedes pueden hacer la tinta china, porque es una tinta que te venden en la librería. Esa tinta que te venden en las librerías es la misma que usan para el examen. La impresora. Ustedes piden, denme una tinta china y le agarran un frasquito y medio cuadradito con su cosito, con su gotero. Eso utilizan. Los cultivos se llevan, y ya vieron cómo se ven, ¿no? Así que es bien característico. Los cultivos se llevan a cabo en agar saburo. Datos al laboratorio. En el suelo líquido superfluido se llevan a cabo pruebas para buscar antígenos como la aglutinización directa e indirecta o anticuerpos. En ese caso hay se realiza por lo general ELISA. Cuando el doctor pida un examen para algo y ustedes sepan qué es ELISA, pónganle ELISA entre comillas IgM IgG, porque el doctor no le gusta que solo pongan ELISA. IgM IgG, las dos juntas. ¿Qué es lo que busca ELISA, no? Anticuerpo. Importante, en el líquido cefalorraquídeo, esto ya lo saben, por bacterio. Pueden haber aumento de la presión, puede haber hipertensión endocraneal, puede haber leucocitosis linfocitaria, hiperproteinorraquia y hipoglucorraquia. ¿Qué significan esas cosas? Aquí está el leucocitosis, en realidad el término correcto es pleocitosis. ¿Qué creen que significan esas tres cosas? Pleocitosis es pleocitosis es el aumento de leucocitos en líquido cefalorraquídeo. Eso aquí ya lo pone leucocitosis. ¿De qué tipo? ¿De ahí dice? ¿A qué familia pertenecen los linfocitos? ¿Se acuerdan que cuando vieron esto habían los polimorfonucleares y los mononucleares? Estos van a ser de tipo, va a haber leucocitosis de tipo mononuclear. Hiperproteinorraquia. Divida la palabra. Hiper, mucho. Proteína. Raquia, líquido cefalorraquídeo. Aumento de proteínas en líquido cefalorraquídeo. Esto ocurre porque al inflamarse las meninges, la barrera hematoencefálica se dilata y deja espacio por donde se filtran proteínas de la sangre. Y además, las células inmunes producen anticuerpos, que son proteínas, que se liberan en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué células son las que producen anticuerpos? A ver, ¿qué me dice? Linfocitos B. ¿Cuál creen que decía linfocitaria? Linfocitos B. Hipoglucorraquia, no, dividen la palabra. Hipo, poco. Glucosa. Raquia, líquido cefalorraquídeo. Disminución de la glucosa en líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué creen? Porque Aquí
No es tan frecuente la hipoglucorraquia, suele ser normoglucorraquia. En los hongos puede haber hipo o normo. Principalmente está baja en las bacterias, porque las bacterias consumen la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Pero también, como hay aumento de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, en el LSR, las células también consumen glucosa. Entonces, más células, más consumo de glucosa, la glucosa va a estar baja. Por si no sabían, ya saben por qué ocurren esas tres cosas. Y si recuerdan de bacterio, cuando vieron meningitis, ¿se acuerdan ese cuadrito que les muestran los doctores? Los tipos de meningitis: bacteriana, viral, fúngica, y se acuerdan, decían proteínas, glucosa, tipo leucocitario predominante, no son los mismos. Proteína alta, glucosa baja o normal, predominio de monomorfonucleares o mononucleares, y tiene un color opalescente. Otros exámenes. Las radiografías de tórax muestran condensación de los vasos pulmonares infiltrados alveolares, lo que les mostré, ¿no se acuerdan? Tomografía. La tomografía computarizada de cabeza o de cráneo quizás revele lesiones parenquimatosas e hidrocefalia. ¿Qué es la hidrocefalia? Aumento del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Se dice hidropesía. Tal vez presencia de masas de aspecto tumoral. Vieron esa masita blanca que les mostré, ¿no? en el cerebro. Abscesos o lesiones quísticas. En todo paciente con criptomicosis debe practicarse pruebas de anticuerpo contra HIV. Siempre. ¿Cuáles son las pruebas de anticuerpo contra HIV? Son las pruebas rápidas. Diagnóstico diferencial es una enfermedad que puede confundirse con muchas cosas. En su forma pulmonar se puede confundir con histoplasmosis, coccidiomicosis y neoplasias pulmonares. Forma meningocerebral, meningitis tuberculosa, carcinomatosis meningea e enfermedades virales. Meningitis por enfermedades virales. Y en su forma cutánea ya vieron acné, foliculitis, formiculosis, molusco contagioso, actinomicosis o tripoemicosis, micobacteriosis, tuberculosis cutánea, ectimia, vasculitis y pioderma gangrenoso. Tratamiento. El libro menciona la anfotericina B. Como no dice qué tipo, yo supongo que se refiere a la desoxicolato, la anfotericina B básica, la más barata que hay. Creo que incluso la primera que se descubrió. No les pienso, o sea, No, ustedes no son mis alumnos, por eso les digo, no les pienso contar tratamiento, pero aquí lo tienen. Por si casi me acaso. asusto. Creo que otro. Fíjense que no alcanza ni 1 miligramo kilo día, se administra de forma intravenosa y es por 10 semanas, es decir, 2 meses y medio. Otro tratamiento es la 5-fluorocitocina, dosis tal, y muchas veces se combina la fluorocitocina con la anfotericina B. Ambas se pueden combinar o se pueden dar juntas y dan un mejor resultado. Será, ya vieron en bacteria otra vez, me encanta mencionar bacteria. Será útil si la anfotericina B y la 5-fluorocitocina tienen el mismo mecanismo de acción, la darla junta. Si tuviesen, no digo que lo tengan, si tuviesen, sería bueno darlo juntas. Como regla general, si vas a dar 2 antibióticos o 2 medicamentos, lo ideal es que no tengan el mismo mecanismo de acción, porque se interponen entre ellas, su eficiencia no aumenta y sin embargo los efectos colaterales de ambas sí. Entonces, tienen que ser 2 mecanismos de acciones para que se complementen. En este caso sí son 2 cosas distintas, son mecanismos de acciones distintos. Pueden investigarlo si quieren. O les paso, a uno de sus compañeros les voy a pasar las diapos y una imagen que tengo de los mecanismos de acción de los antimicóticos para que lo vean. En casos de meningitis con fracaso terapéutico se utiliza anfotericina B por vía intratecal directamente a las meninges, diluido en líquido cefalorraquídeo. Es decir, sacan un poco de líquido cefalorraquídeo, diluyen
la anfotericina B en eso y lo vuelve a meter en las meninges. Esa es la vía intratecal. Menos tóxica la anfotericina B, la que le mencioné el doctor, ¿no? Liposomal. Es mucho menos tóxica, tiene menos efectos adversos. Y su dosis es mucho mayor, fíjense, el paciente tolera más dosis. El anterior no alcanzaba ni 1 gramo por kilo, ¿no? Aquí tenemos de 3 a 6 miligramos por kilo. No alcanzaba 1 miligramo por kilo, ni 3 a 6. Igual es intravenosa. Si hay hipertensión endocraniana con una PIC, presión intracraneal mayor a 250 milímetros de mercurio, se pueden hacer derivaciones ventrículo-peritoneales, ventriculostomía, es decir, entrar y drenar líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué creen que es importante quitar la hipertensión endocranial? Disminuir la PIC. ¿Por qué será importante? Por eliminar la presión. El cráneo es una estructura ósea no distensible, ¿no? Es dura, rígida. Si ustedes aumentan la presión dentro suyo, hay un mecanismo, lo van a ver en fisiología, en el cual, ¿qué hace el cerebro cuando aumenta la presión? Disminuye o bien la cantidad de líquido cefalorraquídeo que hay, o bien el drenaje, o bien la cantidad de sangre que pasa. Y si el líquido cefalorraquídeo aumenta y aumenta la presión, la sangre, porque tenemos una cantidad de presión sanguínea determinada, no puede circular correctamente por el cerebro y empieza a producir hipoxia, daño cerebral. Por eso es importante bajar la presión intracraneal. No quiero complicarlo mucho con la fisiología de eso, pero sepan de que es importante bajarla. Tanto que, miren, fíjense, hay que hacer intervenciones quirúrgicas para bajarla si es que está muy excesivamente elevada. Otro tratamiento, fluconazol. En este caso, el fluconazol es el tratamiento de elección para personas que son inmunocompetentes y que presentan síntomas. Puede ser que haya alguno. ¿Por qué se prefiere? Porque es por vía oral. O en las formas meningias leves. En cualquier caso se suele dar. También es utilizado después de la administración de anfotericina B, una vez se logra la mejoría clínica. Es decir, el paciente toma anfotericina B hasta que ya muestra no tener manifestaciones clínicas y sigue con el tratamiento, pero ahora con fluconazol. Otro fármaco también usable o utilizable, miconazol y ketoconazol. También tienen utilidad. Pronóstico, depende de la enfermedad de base. Las formas primaria, pulmonar y cutánea pueden curar solas, lo que he mencionado. La evolución de la enfermedad pulmonar es variable y se puede observar colonización asintomática. ¿Qué quiere decir esto? Portador sano tiene el hongo, lo puede transmitir y él no tiene síntomas. Los casos meningios y en pacientes con SIDA generan mortalidad del 75 al 100% si no se tratan. Ahora sí entramos al tema de neumocitosis. Tenemos tiempo todavía. Y ya les digo que este tema es la cuarta parte del anterior. Definición: neumonía epidémica en individuos con VIH-Sida o HIV-Sida causada por un hongo oportunista, el Pneumocystis jirovecii, antiguamente llamada Pneumocystis carini, abreviado como PSP, por neumonía por Pneumocystis jirovecii. La aparición de terapia antirretroviral ha reducido notablemente su incidencia, lo mismo que con el criptococo. Como hay menos pacientes con SIDA, mentira, no hay menos, hay más pacientes con SIDA, pero están tratados, muchos de ellos están tratados, entonces la infección es menos frecuente. Se desconoce el reservorio, pero se señalan a los neonatos y población con alteraciones inmunitarias leves. ¿Por qué creen que las personas con sistemas inmunitarios levemente alterados podrían ser los reservorios? Sí, en realidad
¿Por qué dice leve o alteraciones moderadas leves? Porque puede ser que esas personas contengan al hongo, sus sistemas inmunes no sean capaces de eliminarlo, pero sí de controlarlo, por lo que no manifiestan síntomas, pero sí lo pueden contagiar. Los que pueden contagiar, portadores sanos. Ahí se ve el Pneumocystis jirovecii bajo el microscopio. No pillé ninguna imagen de su estructura, No, otro peor. pero así se reproducen. Tiene una reproducción asexual, son binarios, y una reproducción sexual de forma trófica. Igual que no. Si antes se lo consideraba que no era un hongo, se creía que era un protista, era un parásito. Por el tratamiento, especialmente. Ajá, sí, eso digo. Se ha encontrado en los pulmones de mamíferos homeotermos y presenta estenocenismo, especificidad de microorganismo hospedero. Es decir, el único animal en el que se encuentra el Pneumocystis jirovecii es ¿Mató? el ser humano. No sé cuál libro. Se adhiere a las células alveolares, atacan los pulmones, ¿no? El factor de riesgo más importante es el decremento o decrecimiento de la inmunidad celular. Linfocitos CD4 metal a 200. ¿Qué criterio es que los linfocitos CD4 sean menores de 200? ¿Está en rojo? Sí, SIDA. Si tenés VIH y un recuento de linfocitos, si tenés VIH positivo y un recuento de linfocitos menor de 200 por microlitro, ¿no? Perteneces al criterio de SIDA. O con enfermedades malignas, quimioterapia, tratamiento prolongado con corticosteroides y terapia biológica con infliximab y rituximab. ¿Por qué creen que esas también son causas que predisponen Por a la infección? la medicación que toman ellos. Suprimen algunos El uso prolongado de corticosteroides produce inmunosupresión. Me senté un ratingo que ya me dio la planta del pie. El uso prolongado de corticosteroides produce inmunosupresión. Entonces, predisposición. Quimioterapia produce inmunosupresión. Enfermedades malignas producen inmunosupresión. Infliximab y rituximab asociados a inmunosupresión. Cuadro clínico se manifiesta por una neumonía caracterizada por disnea, tos no productiva, fiebre de 38,5 grados y sudoración nocturna, diaforesis nocturna. Puede haber taquipnea, taquicardia y cianosis. ¿Qué son esas tres cositas? Esas tres palabras. Taqui significa rápido, por eso hay una idea. Taquipnea es respiración rápida, aumento de la frecuencia respiratoria. Taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Y cianosis, disminución. coloración azulada de la piel. Si tiene neumonía, afección pulmonar, no puede oxigenar correctamente su tejido. La piel se vuelve, para empezar, pálida. Y cuando ya es muy evolucionada, se vuelve cianótica, azulada. En ocasiones puede existir neumotórax. Neumotórax es presencia de aire en la pleura, el cual se manifiesta por disnea aguda y dolor torácico. Quizás exista afección extrapulmonar de ganglio, vasos, huesos, glándulas suprarrenales, aparato digestivo, etc. O sea, puede afectar más órganos. Pero principalmente, ¿dónde se encuentra? Pulmones. Aquí vemos una radiografía y una tomografía. En la radiografía nótese que ¿qué pulmón es ese? Derecho. Fíjense que ¿qué notan en el pulmón derecho? ¿Qué se nota? O bueno, ni siquiera el pulmón derecho. ¿Qué ven ahí? Comparen. Comparen este lado ahí con este lado aquí.
no se ve más grande es porque hay aire metido ahí. Y fíjense en esta silueta pequeñita de aquí, es el pulmón aplastado por todo el aire que hay alrededor. Fíjense que aquí está empujando, estos ya son signos de neumotórax masivo o hipertensivo. Está empujando el corazón, incluso las demás vísceras, hacia el otro lado. Aquí se puede ver también el corazón como está tan lejos. Es por la cantidad de aire que ha entrado. Y de este lado se encuentra más o menos, entre comillas, normal, porque en realidad tiene signos de condensado pulmonar. Aquí la tomografía, ni cómo parece la tomografía. Este era el pulmón aplastado con todo el aire en la pleura. Ese es el neumotórax. Y fíjense todo ese patrón de puntitos y rayitas blancas que hay en el pulmón. Neumonía. Patrones de neumonía. Las muestras se obtienen por biopsia pulmonar, broncoscopía fibroóptica, es un toquito que se mete a través de la tráquea para extraer directamente muestra, o lavado broncoalular. Se tiene con giemsa, azul de toluidina o estudio inmunohistoquímico, la PCR, para detectarlo al hongo. En esputo se pueden encontrar anticuerpos monoclonales, es decir, se puede hacer un estudio de esputo para diagnosticar neumocistosis. Imagenológico, como ya vieron, radiografía de tórax y tomografía computarizada, en el caso de la forma pulmonar, para diagnosticarlo. Diagnóstico diferencial: infecciones respiratorias por citomegalovirus, micobacterias atípicas como el Mycobacterium avium, el complejo de Mycobacterium avium, tuberculosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis y lo que vimos antes. A mis alumnos les digo, entonces, si les pregunto yo un diagnóstico diferencial, regalado, ¿no? Y el tratamiento, se utiliza el cotrimoxazol. El cotrimoxazol es la unión de dos fármacos, trimetroprima más sulfametoxazol, se abrevia TMP, SMX, y viene en una proporción dada: 15-35, 25-100. La relación es de 1 a 4. Más o menos, ¿no? Generalmente se da en vía intravenosa, a menos que el caso sea leve, en este caso se da vía oral, en 3 dosis diarias. También se puede usar este es el motivo por el que les decía que se pensaba de que era un parásito. El hecho de que el cotrimoxazol funcione en él, porque van a ver cuando vean ese parásito que hay otros parásitos que se tratan con cotrimoxazol. Se puede dar pentamidina, se puede dar dapsona, cuyo nombre completo es diaminodifenilsulfona, por eso que se abrevia DDDS, atovacuona, y en ocasiones cuando la presión parcial de oxígeno arterial es menor de 70 milímetros de mercurio, se puede dar prednisona. ¿Por qué creen que es importante fijarse en la presión arterial de oxígeno? ¿Ya no han visto eso en fisio? No te compulpo. Una presión parcial de oxígeno arterial bajo indica poca oxigenación de tejidos. ¿Y qué creen que va a pasar si tiene poca oxigenación de tejido? Que se va a morir, se va a poner pálido, luego cianótico, y si sigue bajando se va a morir. Por eso es que se puede dar prednisona. ¿Por qué prednisona? Es un antiinflamatorio, es un corticoide, un antiinflamatorio, que ayudaría en caso de disminución de la saturación. Bueno, en este caso no es saturación, en este caso es presión parcial. Y eso es todo, chicos. Les dije que era cortísimo el tema de neumocitosis. Sí, el doctor también la hizo corta. El doctor también la hizo cortita. No hay mucho, es una patología rara.
de por sí es una patología rara. Va a pasar de la búsqueda. Claro.